Es artesanal. En Alemán seleccionamos la miel de los mejores apicultores. Es salud. Déjate cuidar por los beneficios de nuestra miel. Es natural. De flor de romero, azahar, eucalipto, lavanda y muchos más. Hace 5 generaciones que Alemán te ofrece todo un universo de sensaciones para los 5 sentidos. Alemán. De las mejores flores, la mejor miel. Y ahora un nuevo episodio de Con B de Salud. Hola, bienvenida al podcast Con B de Salud. Sí, con B, porque la salud de la mujer se escribe con B de bienestar. Bienestar físico, bienestar emocional y bienestar social. En nuestro espacio vas a encontrar conversaciones con expertos y expertas de la salud y el bienestar para ayudarte a sentir mejor. Somos la doctora Nuria Roure y Mariví Chacón. Nuria es psicóloga y especialista en alteraciones del sueño, y yo soy periodista, y entre las dos presentamos Con B de Salud. ¿Cuántas veces nos hemos levantado y nos hemos sentido agotadas, cansadas, que no sabemos qué nos está pasando? Y a lo mejor hemos tenido un descanso, como diría la doctora Nuria Roure, un buen descanso. No hemos tenido una noche en negro, hemos tenido una noche placentera, pero nuestra vida, nuestra vitalidad no nos da para mucho. Y cuando llega el mediodía estamos deseando que llegue la noche. Ya no tenemos suficiente con una siesta. Aquí, Nuria, teníamos que plantearnos muchísimas cosas. Cuando le falta a alguien vitalidad, es como si faltara vida. Sí, Mariví, y además lo tenemos como muy relacionado con el sueño, que sí, que tiene mucha importancia, pero también hay otros factores que pueden estar influenciando en nuestro día a día, que tengamos más o menos pilas, ¿no? Que tengamos más o menos vitalidad. Y yo creo que hoy vamos a descubrirlas. Entre otras cosas porque la persona que nos va a hablar en su nombre comercial, en su nombre artístico, lleva la palabra vital, y a mí ya eso me genera un buen rollito increíble, y vamos a dar la bienvenida a Mary Vital. Gracias y sobre todo bienvenida al podcast. Muchas gracias. Gracias a vosotras por invitarme. Oye, me ha sorprendido muchísimo porque tú, tu formación, la primera formación que realizaste, tú ibas para bióloga, estuviste ejerciendo como bióloga, pero luego la vida te llevó al mundo de la alimentación, de la dieta, de la dietética de una manera como natural, como diríamos ahora en redes sociales, de una manera orgánica. Sí, totalmente. Bueno, tengo que decirte que el tema de la alimentación para mí pues fue un descubrimiento cuando a raíz de una propia experiencia vital de vida, pues me permitió abrir los ojos, ¿no? Y decir, ostras, qué importante es lo que me llevo a la boca, algo que hago todos los días del año y cómo afecta directamente en mí. O sea, no solo físicamente, sino emocionalmente. Tiene una correlación inmensa, ¿no? Y todo eso, pues quizás otra persona, esta experiencia, el pasar, vamos a ponerle nombre, que es el pasar por un trastorno de alimentación, lo vería en negativo, ¿no? Y para mí fue un despertar, porque pude darme cuenta y entender muchas de las cosas que hasta ahora no entendía o no sabía el por qué. Y a raíz de ello y de empezar a experimentar cómo la alimentación puede directamente afectar a mi estado emocional, entendí muchas cosas. Es muy interesante lo que nos estás diciendo, porque hay veces que cuando tenemos en la vida un trauma, algo complicado de digerir, difícil de entender, que nos podemos hacer muchas preguntas, el por qué me ha pasado a mí. Y hay situaciones que una vez que están digeridas, hay que dar gracias porque nos han pasado, porque nos han abierto los ojos y nos han dado muchas enseñanzas que luego podemos aplicar en nuestro día a día. No sé si, Nuria, tú como psicóloga podría tener también algo que ver, ¿no? Todo lo que nos sucede en la vida que no deja de ser como una enseñanza vital. Claro, al final de estas experiencias lo que hay que sacar es un aprendizaje, ¿no? Como dices tú, ya una vez superadas, una vez pasadas, pues tenemos que verlo como un crecimiento también personal, ¿no? Porque muchas veces pasamos de esa situación, de ese trauma, pues más enriquecidos, sobre todo a nivel interno, ¿no? A nivel personal, que, bueno, muchas veces hay personas, ¿no? Como en este caso la entrevistada de hoy, que realmente pues les ayuda a hacer un cambio en su vida, y ella pues lo ha podido utilizar pues para dedicarse después a ello, ¿no? También profesionalmente. No sé cómo fue el cambio, porque realmente tú has estado trabajando en diferentes ámbitos, siempre muy vinculada al mundo de la salud, de una manera u otra. Sí, totalmente. Yo, si bien empecé recién licenciada, entré en una clínica de reproducción asistida
Estuve unos 8 años trabajando como tal y luego empecé, pues bueno, cosas de la vida que quieres hacer un cambio profesional y me lancé en el tema de la visita médica. Y obviamente, pues bueno, ahí fue un despertar también para mí, entender cómo trabaja también la industria, qué hay detrás. Y bueno, para mí fue como un reforzar todo lo que es la parte de la salud, ¿no? ¿Qué cosas yo puedo hacer y estar en mis manos para encontrarme mejor? Es decir, coger las riendas de mi propia salud, pero cogerlas yo, ¿no? Y una de las cosas que puedes hacer, y he comprobado por mí misma, la alimentación. El cuidar la alimentación y tener presente cómo, de qué manera me alimento, pero no solo qué tipo de alimento, la calidad, la cantidad, sino cómo me estoy comiendo esa comida va a afectar directamente en cómo me encuentro. Porque muchas veces nos encontramos, ¿no? Podemos encontrar gente, personas que ponen mucho foco en qué están comiendo, ¿no? Que de tal manera, cómo lo combino, que para mí es uno también de los fundamentos para mí. Pero no nos tenemos que quedar solo en eso, sino la digestión también no solo implica que combinemos bien los alimentos, sino que absorbamos esos nutrientes. Y ahí también va a estar afectando el cómo estoy yo. Estoy comiendo de pie, sentada, de lado, estoy comiendo nerviosa, estoy comiendo pensando. Es decir, no estoy presente en lo que tengo que estar, que es comiendo. Claro, precisamente acabas de decir una cosa, Mary, que yo, bueno, lo he vivido en carnes propias y supongo que muchas de las oyentes que nos están escuchando también, y es que hay temporadas en las que estás más tranquilo, más relajado y pues tomas más conciencia y cuidas un poquito más tu alimentación, pero hay temporadas que estás pues como más estresado, tienes más preocupación, un poco más de estrés y entonces en ese momento, oye, ya no controlamos nada, ¿no? Cualquier cosita, a cualquier hora, tipo de producto, ya no miras aquel rápido, ¿no? Entonces, también, ¿cómo relacionamos o qué relación tiene nuestra manera de estar, ¿no? Nuestro estado emocional con los alimentos y cómo los tomamos? Obviamente, cuando estamos en una temporada estresada, nerviosa, lo que has dicho tú, a ver, todos somos personas, ¿no? La vida es un vaivén, sobre todo emocional. Yo creo que aquí lo importante es también coger conciencia de si, por ejemplo, ¿no? Ahora me viene un ejemplo, ¿no? Si frente a una situación estresante, ¿no? De que tengo una reunión o tengo un acto importante, pero llega la hora de comer, pues quizás si tú al llegar a esa hora de comer no estás presente, por así decirlo, pues quizás podemos utilizar otro tipo de estrategias que te ayuden a no potenciar ese estrés, ese nerviosismo, ese malestar, porque directamente esto va a desembocar en una mala digestión o en una falta de energía o en una posibilidad de aparición de sintomatología, ¿no? Hinchazón, gases. De hecho, también puede pasarte que después de comer, frente a los nervios, te vayas corriendo al lavabo. Entonces, una de las estrategias que se me ocurren así ahora pensando podría ser, pues, ¿por qué no retrasar la hora de la comida? ¿Por qué no como después de que haya pasado ese evento que me está generando ese nerviosismo, ¿no? Pero tenemos como muy marcado de las horas de comer, es la hora de comer, es la hora de cenar. Pues es que eso tampoco tiene que estar tan tipificado. Tenemos que también permitirnos el entendernos, el saber cómo estoy y volvemos a la base, es saber escucharnos, porque hoy en día con el rum rum, con las prisas, con el tener o imponernos, el tener que llegar a todo, nos olvidamos de lo principal y es que es bueno llegar a todo, pero también llegar con presencia. Qué interesante lo que estás explicando, porque además a mí me ha venido como un dibujo que muchas veces tienes que comer a ciertas horas porque están marcadas en ese reloj que no es ni vital, es un reloj que nos marca la sociedad y que además en según qué países comen a una hora, comen a otra, al final cada familia es un mundo, te tienes que adaptar a los horarios de colegios, institutos y aquí es muy complicado y difícil y al final lo que tendríamos que hacer es equilibrarnos, ¿no? y saber escuchar nuestro propio cuerpo. Exacto, y es más, te voy a decir algo. La gente, por norma general, que esto no hay que tomarlo de globalización, pero tienen miedo a no comer, ¿no? Y es decir, yo no estoy diciendo de no comer, sino de traspasar la hora de la comida a más tarde, a un momento que tú estés más relajado. Pero aparte de eso, sí, hay que entender que el cuerpo es sabio.
sabe defenderse, tenemos reservas, ¿sí? O sea, no hay que tener ese miedo frente a me he saltado una comida. De hecho, cuando estamos enfermos se nos quitan las ganas de comer, ¿no? Porque el cuerpo te está pidiendo que no comas porque está focalizando la energía, su energía, ¿sí? En desintoxicar o en poder sacar, desinflamar, en aquel proceso que físicamente tiene que hacer. Cuando una persona está nerviosa, su energía no está focalizada en digerir. Es más, si tú comes y estás nervioso, está asegurada de que esa digestión no se va a producir correctamente, ¿sí? Con lo cual, el desplazar la comida no solo te va a ir bien para tú misma estar más centrada y concentrada en lo que tienes que estar, porque de esta manera evitas que la energía se vaya o esté dirigida hacia la digestión, que precisamente es lo que el cuerpo no te pide en esos momentos, te pide estar en otros lados. Así que no tengamos miedo a traspasar o a no comer en unos momentos puntuales del día. El cuerpo Sí, claro, sabe y tiene reservas. Tiene mucha lógica. Lo que pasa que a veces tenemos como yo veo que es una falsa creencia, ¿no? De que si nos saltamos una comida, después generaremos tanta hambre que después comeremos cualquier cosa y mal a deshoras, ¿no? Y es como no te saltes las comidas porque antes teníamos esta creencia, ¿no? Si tomas todas las comidas, no tendrás esa sensación de ganas de picar entre horas, porque cuando picamos entre horas generalmente pues no picamos cositas saludables, ¿no? Y parecía que el hecho de no saltar la comida pues te protege a eso, ¿no? A ese picar. Claro, pero aquí entrarían varios factores. Primero, el no tener cerca, ¿vale?, ciertos productos que tú ya sabes que no son saludables, porque si los tienes cerca, van a estar llamándote hasta que te los comas. Eso es impepinable, ¿sí? Y por otro lado, quizás una vez acabes, ¿no? Volviendo al ejemplo de antes, si has acabado la reunión o aquel proceso que te ha generado más estrés o nervios, estás como al acabar con el momento de subidón, ¿no? Decir, ¡guau! Me lo he quitado de encima. Ese momento no es el momento de ponerte a comer, es el momento de bajar la emoción. ¿Sí? Algo que te puede ir bien para bajar también esa emoción sería desde el respirar, desde el poder comentar cómo estás con alguien, desde el beber agua. Una cosa tan sencilla como beber agua te va a ayudar también a bajar, a reducir esa necesidad o esa búsqueda, ¿sí? Y sobre todo el tener asumido, y esto se consigue sobre todo con la constancia, el alimentarte bien. Si tú te alimentas bien, no tendrás ganas de comer otras cosas. El problema es que quizás no le ponemos foco a lo principal, que es empezar a sacar de nuestro día a día todo aquello que nos quita energía, que principalmente es el azúcar en todos sus formatos, no solo en bollería, en pastas, en dulces, sino también en los archiconocidos ultraprocesados, y que cada vez hay más. O sea que tal y como estás hablando y estás explicando, llegamos a la conclusión de que las emociones están muy dirigidas con según qué tipo de alimentación tengamos. Totalmente, o sea, la mente es súper poderosa, súper poderosa. Y no nos olvidemos de que el cerebro, su fuente de energía, su fuente de alimentación es la glucosa. Entonces, aquello, ¿no?, sobre todo si la mente necesita ahora de comer, va a recurrir por aquello que le va a dar ese alimento que necesita pues de forma más rápida, ¿sí? Pero es que, por ejemplo, podemos optar por alternativas más saludables. Se demoniza muchísimo la fruta. Hay gente, me encuentro en consulta, que no come absolutamente nada de fruta. Y es una fuente de glucosa, ¿vale? No es azúcar propiamente como la sacarosa, sino que es fructosa, pero tiene uno de sus, como digo yo, ladrillos es la glucosa, y es una fuente sanísima. O sea, pensar que la mayor parte de la composición de la fruta es agua. ¿Sí? Agua y fructosa. ¿Por qué se le tiene tanto miedo a la fruta, al consumo de fruta, y no a los ultraprocesados, a las bebidas azucaradas, ya sean con gas o sin gas, o a otro tipo de bebidas energizantes? ¿Por qué? Eso claro, tú Mary, hablas de vitalidad y precisamente lo que da energía al cuerpo es la glucosa. Y tú dices, vamos a sacar los azúcares, pero vamos a conseguir energía. Claro, pero es que la glucosa no está en muchos alimentos, no solo en
Claro, yo lo que digo de quitar son los ultraprocesados que contienen cantidades de azúcar, elevadas a la enésima potencia, ¿no? Además, no nos podemos comparar el azúcar que te da un ultraprocesado que el azúcar que te da la fruta, no tiene nada que ver. ¿Sí? Nada que ver. Con lo cual, basta ya de demonizar los productos saludables. ¿Y qué alimentos pondrías tú como alimentos gold estándar o necesarios o superalimentos en nuestra dieta para conseguir un día de energía? Porque además yo sé que tú también hablas del café, los estimulantes, que también es otro mito que tenemos las personas, que nos da vitalidad, que nos da energía, levantarnos por la mañana y lo primero que hacemos es tomarnos un café. Esto del Gold Star me ha gustado mucho, Nuria, me lo voy a apuntar, ¿eh? ¿Qué hacemos con el café y cómo lo sustituimos? ¿Por qué alimentos? Pues mira, hablando si me remito a la primera pregunta, yo aquí te diría utilizar los básicos. Es decir, si tú en tu día a día hay consumo de frutas, pero bien organizado y bien combinado, ¿sí? Hay consumo de frutas, sobre todo apostamos por frutas de temporada y a poder ser, también aquí entrarían tema de lo que cada familia se pueda permitir, a poder ser ecológicas o al menos de proximidad, ¿sí? Luego, por otro lado, el mismo concepto, pero en todo lo que es el tema de los vegetales, verduras y hortalizas, de temporada, de proximidad y dentro de la medida que se pueda, ecológico. Luego entrarían los cereales integrales. Y aquí lo digo en voz más alta, integrales, ¿sí? Porque es donde podemos encontrar la mayor cantidad de fibra, que es lo que nos sacia y lo que va a hacer que no estemos buscando o tengamos la necesidad después de comerlos de comer más cantidades, ¿sí? Pon algún ejemplo, por ejemplo, Mary. Mira, dentro de los cereales, ¿vale? Integrales tenemos los que tienen gluten y los que no tienen gluten. ¿Vale? Seas intolerante o alérgico, a ver, si eres alérgico, evidentemente, o intolerante, no vas a comer gluten, ¿sí? Pero si no lo eres, hay que, sobre todo, lo interesante aquí y lo vital es poder tener una dieta equilibrada y variada. ¿Sí? Tanto dentro de las frutas, siempre apostando por las que son de temporada, ¿vale? Dentro de los vegetales y las hortalizas, lo mismo, que haya variedad, que no estemos cada día comiendo pepino, no, o sea, haya variedad dentro de lo que hay de temporada. Dentro de los cereales, utilizaremos los de gluten, pero también los de sin gluten. Es muy interesante. De gluten encontraríamos lo que conoce todo el mundo, lo que básicamente come todo el mundo, porque lo tenemos en todos los productos, es el trigo. Pero también tenemos, muy interesante, la espelta, el centeno, el camut. Todos estos cereales contienen gluten. Y lo más interesante es no solo comerlo en harinas o en pastas, sino también el propio grano, que es el menos manipulado. ¿Vale? Luego, por otro lado, tenemos los pseudocereales, que aquí también es todo abrir como un abanico de diferentes posibilidades y que también es bueno alternarlos con los que tienen gluten, porque del gluten, el trigo, ya te digo, que nos rodean por todos lados. Los de sin gluten, pues estaría el trigo sarraceno, estaría la quinoa, estaría el amaranto, estaría el mijo. Todo esto son pseudocereales interesantes también de consumir, ¿vale? Y dentro de los cereales sin gluten estaría el arroz, pero en cualquiera de sus tipologías, ¿sí? No solo el arroz bomba, pero tenemos el arroz largo, tenemos el arroz salvaje, tenemos pero el arroz siempre rojo. ¿Integral? Siempre integral, sí. A ver, eso no quita que algún día pues me vaya por ahí y me come una paella que no es con arroz blanco. No hay ningún problema. O sea, aquí la cosa es sobre todo que la mayor parte de tu semana, por poner una franja horaria, comas teniendo en cuenta que eso es lo más favorable para tu salud, para tu vitalidad. Que un día me coma pues, un arroz blanco, pues bueno, pues a disfrutarlo, ¿sí? Hay que ser también flexibles, porque la rigidez lleva a que algún día lo dejamos todo y más vale encontrar dentro de lo que son las pautas, encontrar aquellas en las que tú misma te sientas cómoda. Porque por muy buena alimentación saludable que lleves, si no eres capaz de hacerte la tuya propia, esto está destinado al fracaso, con lo cual vas a volver a
hábitos pues, que dejan o distan mucho de ser saludables. Por eso tú en tu página web y como divulgadora en redes sociales, en Instagram, hablas y sobre todo das muchas pautas para poder realizar y hacer ese tupper o hasta preparar la comida semanal, que es muy interesante porque no nos vamos a engañar. Muchas veces echamos de menos la comida de las abuelas, de las mamás, que se pasaban sus horitas ofreciendo para luego cuando llegáramos a casa tener nuestros buenos platos, y eso se echa de menos cuando llegas a casa y solamente tienes 10 minutos para preparar algo. Y si tenemos a alguien que nos enseña de qué manera poder elaborar nuestros platos un día a la semana para poder degustarlos durante el resto, pues se agradece mucho. Bueno, eso es a lo que le llaman hacer batch cooking, ¿no? Que esto no es que sea ahora algo que se ha descubierto, sino que llevamos mucho tiempo haciéndolo, ¿no? Y sobre todo los que estamos en cocina, pues al fin y al cabo, pues vamos también utilizando y haciendo cada vez más prácticas, ¿no? Pero yo aquí quiero decir algo que es muy importante, porque me ha llegado a mis oídos, ¿no? El llegar a que la cocina del futuro está diseñada a cada vez reducirla más de nuestros espacios de, ya sea un piso, casa o lo que sea. Entonces, yo considero que eso es algo tan insano como el comerse un paquete de donuts, ¿sí? ¿Cómo puede ser que cada vez se reduzca más el espacio de una cocina si nuestra salud está puesta en gran parte en ello? Y no solamente eso, Mary, que muchas veces las conversaciones más importanes se tienen en la cocina. Son en el baño o en la cocina. Exacto. O sea, si solo pensamos en las cocinas de antaño, que has nombrado las de la abuela, yo recuerdo de pasar horas y horas con mi abuela cocinando, hablando y compartiendo momentos en familia, ya, por ejemplo, los típicos en Navidad, pero o otras fiestas, pero es que son estas cosas, estas reuniones también vitalizan. Ese día te vas nutrida no solo de la comida que has hecho, sino de todo el proceso de preparación de esa comida, lo que has compartido con los tuyos. Por tanto, el pasar tiempo en la cocina es invertir en salud. Y eso para mí es fundamental, invertir tiempo. Y la sociedad cada vez nos quiere quitar ese tiempo. Pero es que nosotras mismas o nosotros mismos nos dejamos quitar ese tiempo. No puede ser. O sea, tenemos que priorizar también pasar tiempo en la cocina. Está muy bien hacer batch cooking y organizarte. Perfecto, me parece una idea brillante. Sobre todo si para ti te va a hacer que cada vez pues, tengas más hábitos saludables y comas de forma más acorde a tu vitalidad. Perfecto. Pero tenemos que priorizar que dentro de nuestras prioridades esté la de cocinarnos, porque nos cocinamos salud. O sea, que para mí eso tendría que ser como uno de los mandamientos. Sí, ¿no? sí, mira, me estás haciendo coger un poco remordimientos porque a mí a mí ya hace rato, No, ya me estaba como escondiendo. No, Nuria... ¿Has visto qué silencio has hecho aquí, Mary? Que has conseguido que las dos nos mirábamos, Nuria y yo nos mirábamos y hacemos lo que podemos. Es que dentro del no me da la vida, yo me incluyo, ¿no? Es que hay veces que digo, es que no me da la vida. Pero momentos de la cocina tienen que estar. Yo no hay día que pase que no me esté mínimo 1 hora en la cocina. Ya sea haciendo 1000 platos y preparándome para el resto de la semana. Pero es que lo invierto, porque eso sé que me cuida, que me hace estar bien y me hace tener tranquilidad mental. Pero no solo eso, sino que físicamente sé que me cuida, porque no entro en hinchazones, no entro en malestares intestinales, no entro en que, ostras, tengo 1000 cosas que hacer, pero es que no tengo nada de ganas. No llego vamos, deseando que acabe el día. Entonces, yo eso me lo noto muy mucho cuando, por lo que sea, no he cuidado de mi alimentación ese día. Sí, sí, está claro que cuando comemos mejor, comemos bien, nos sentimos mucho mejor también durante el día. Pero bueno, sabemos que en la alimentación también nos están poniendo constantemente pues esos azúcares que sabemos pues que son adictivos, ¿no? Y que cuando empezamos a comer ese ultraprocesado solo dices, venga, va, un pellizquito, una galletita, pero ya cuando te das cuenta estás sentada delante del ordenador y ya te has acabado toda la caja de galletas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Darnos algunas pautas para estas mujeres, hombres que nos están escuchando y les gustaría pues reducir un poco todos estos productos tan adictivos que tenemos en nuestra dieta. Para empezar, me vas a decir que es una obviedad,
pero la tengo que decir. No, pero hay que, a veces el sentido común es lo primero que olvidamos, Mary, o sea que tranquila. Vale, pues para empezar sería, primero, no tenerlos a la vista, que eso lo hemos dicho antes, no comprarlos. Ya, pero eso es muy peligroso porque cuando te coge aquellas ganas, aquella ansiedad, si no, Sí, pues pero te comes a alguien. vale, pues en esos momentos, esto es todo cambio requiere un inicio, ¿no? Ese inicio requiere, primero, no tener que recurrir a un cambio cuando ya tienes la sintomatología, cuando ya te han diagnosticado algo, cuando realmente tienes un dolor que no te aguantas, ¿no? Entonces, lo mejor es prever, ¿no? Y no tener que llegar a esa situación. Pero si la llegas, a veces, ¿no? El tener esa dolencia, a veces como que te da un motivo de decir, vale, paro ya porque es que realmente no puedo, ¿no? Pero si ese no es tu caso, yo creo que aquí lo interesante es, si tú no tienes esa sintomatología, pero te notas falta de energía, obviamente te diría, pruébalo. Pruébalo, aunque sea una semana. Dame de tiempo, o date de tiempo, mejor dicho, una semana. Y en esa semana, piensa, si no te funciona, tan fácil como volver a lo de antes. En esa semana no compres todo aquel alimento que te dispara, ¿sí? Antes de empezarnos a comprar cosas, potingues, suplementos, el mejor superalimento, no. Hay que hacer una revisión y sacar todo aquello que te genera adicción o que te genera una dependencia de consumo, ¿sí? Todo eso fuera. Y a partir de aquí, apuesta por lo que hemos hablado antes. Frutas, vegetales y hortalizas, cereales integrales, legumbres, semillas, frutos secos. Con todo esto ya tienes los nutrientes suficientes, bien combinados, para sentirte con energía. ¿Sí? Que a más quieres añadir algún producto de origen animal, como carne, pescado, huevos o algún lácteo derivado, aquí ya, sobre todo, entraría que vigiláramos muy mucho el origen, la calidad de ese producto de origen animal y sobre todo la cantidad y la frecuencia, ¿vale? Pero conforme, y esto a veces cuesta de entender hasta que lo pones en práctica, conforme tú vas incorporando una dieta saludable en tu día a día, verás que no tienes la necesidad de recurrir a esos chupópteros de energía. ¿Qué es eso? Te quitan la energía. El café que decías antes, Nuria. Ay, a ver qué vas a decir con el café. Bueno, has tenido un buen descanso, es posible, pero te levantas con una sensación de es que no puedo y es la primera hora del día. Sí, un chute de cafeína te va a decir, subidón al momento, o el tiempo que tarde tu cuerpo en que la cafeína te haga efecto, ¿no? Pero es que esa cafeína luego la tienes que sacar del cuerpo porque es un tóxico y tu cuerpo tiene que invertir energía para sacarla de tu cuerpo. Es más, te da energía, pero necesitas invertir energía para sacarla. Si tú no te tomas ese café y utilizas otros recursos que ahora te diré, puedes invertir esa energía que estarías utilizando para sacar el tóxico de la cafeína y otras cosas que hayas comido, ¿sí? Para directamente estar más presente quizás mentalmente, más presente físicamente porque necesitas estar más activo físicamente, ¿sí? Y eso no hay más que probarlo. Si tú, especialmente las mujeres, el efecto de la adicción a la cafeína suele irse, bueno, los efectos suelen durar una semana, más o menos, que puede ser con molestias a nivel de dolores de cabeza o aquello que tienes la mente nublada. Pero después te darás cuenta que no necesitas el café para despertar. ¿Y qué sustituye? Yo no soy muy fan de los sustitutos, pero para ayudarte, ¿no?, a hacer esa transición, sobre todo al inicio, puedes tomar desde, por ejemplo, a nivel del efecto, alguna infusión que le añadas jengibre. El jengibre lo que hace es sacar nuestra energía interna, nuestro calor interno hacia afuera. Te despierta, ¿sí? Una infusión con jengibre puede ayudarte a eso, a tener un despertar más saludable. Y es más, te voy a decir, antes de decirte más cositas, ¿y por qué no pruebas a dejar despertar tu cuerpo tal y como necesita? ¿Por qué no te levantas sin el dedo puesto ya en la máquina de café y ves cómo tienes ese despertar? ¿Por qué no intentas modificar tu rutina por la mañana y ver qué tal te sienta?
Para mí, la mejor desayuno para acompañar al cuerpo es levantarte, seguir el proceso y cuando realmente sientas hambre, entonces utilizar un alimento que te ayude a una digestión fácil. Y en este caso sería un buen momento e ideal de despertar y empezar el día cuando tengas hambre, comerlo con fruta. ¿Sí? No aquello de que me levanto, yo os reconozco y aquí lo voy a decir abiertamente. Yo era una adicta al café. Tomaba 6 cafés al día. Y lo primero que hacía, si no me ponía de mal humor, irritable y no se me podía hablar, era encender la máquina del café, prepararme porque tenía que coger el tren hacia Barcelona para ir a trabajar a las 6 de la mañana, es decir, que me levantaba a las 5 de la mañana. Me tenía que llevar mi termo con yo tomaba cereales, me hacía un porridge con café con leche. Si no hacía eso a primera hora de la mañana, Mary de mal humor, Mary enfadada, Mary, pues eso, no dispuesta a empezar bien el día. Y ahora todo esto requiere un proceso y de hecho he encontrado mi manera de mi mejor despertar, ¿sí? Por eso digo, experimenta, pero date la oportunidad, es una oportunidad a cambiar tu despertar. Mary, yo estoy encantada de poder hablar contigo y espero que otro día nos vengas de nuevo a visitar. Quedan muchísimas preguntas, poco tiempo para hacerlas y hay una cosa que me encantaría que nos explicaras, porque dentro de Instagram, dentro de tu bio, hay un test, hay un enlace que te lleva a tu página web y se puede hacer un test de vitalidad y a partir de ahí nos podemos hacer preguntas e intentar encontrar respuestas, ¿no? Y ahí juegas un papel tú muy importante para poder ayudar, ¿no? Pues sí, mira, precisamente este test surgió pues para remover conciencia. Es decir, para plantear esa duda a aquella persona que contacte conmigo por lo que sea, que le resuene la vitalidad y pueda dedicarle unos momentos de su día, que te estoy hablando que el test se hace en 5 minutos o 10, dependiendo del run run que le des, ¿no? Pero para tomar conciencia de qué es lo que estoy comiendo al día, qué es lo que no estoy comiendo, me estoy moviendo, no me muevo, porque no solo mi visión de salud no solo engloba la alimentación, ¿no? Sino que está muy relacionado con toda la digestión de las emociones, con el nivel de estrés, con el contacto con la naturaleza, con lo que me dedico, la conciencia que le pongo a mi respiración, con el buen descanso, que de aquí Nuria sabe un montón, ¿sí? Es decir, mirar la salud, entenderla de una manera integral. ¿Qué quiere decir integral? No es que le saque la capa que envuelve al cereal, no, la fibra, ¿no? Sino que tengo en cuenta diferentes aspectos de mi vida. No solo vale con mirar la alimentación, tenemos que ir más allá. El estar presente en el aquí y en el ahora. Para mí es fundamental. Mary, ¿y tú cómo duermes? Yo duermo estupendamente. De hecho, te voy a decir, bueno, como bien sabéis, tenemos unos biorritmos, ¿no? Yo directamente, cuando acabo mis labores del día, voy apagando, ¿no? Me voy apagando yo también, ¿no? El otro día con Nuria hablábamos, ¿no? No es que el cuerpo se apague y no funcione, sino que se potencian otro tipo de funciones que por la noche, cuando nosotros estamos descansando, es cuando es su medio más favorecedor para que se den. Entonces, yo acompaño unas cenas con horarios tempranos para que me dé tiempo a hacer la digestión y cenas ligeras, ¿sí? Hay días que me apetece cenas frutales, incluso en invierno, no solo en verano. Hay días que me apetece algo calentito, unas cremas, pero siempre también presencia de crudos. Doy mucha importancia a comer los vegetales en crudo, en el formato que quieras, rallado, picadito, macerado. Eso ya hay un sinfín de posibilidades, ¿sí? Pero siempre con una digestión ligera para favorecer ese sueño. Y es más, te diré que me despierto sin despertador. Obviamente hay épocas en la vida que estás más removida, ¿no? Que tienes más cosas en mente y demás, pero siempre promuevo el descansar bien y el no tomar café, el no tomar azúcar. Yo no tomo azúcar en ninguna de sus versiones, azúcares añadidos, cuidado, el azúcar, la fructosa de la fruta sí, o de las frutas secadas también, pero me miro mucho los productos que compren, invierto tiempo en leer etiquetados. Todo eso me hace que
me alimento bien, hago mi deporte, hago mi actividad física, pero no me mato en el gimnasio. Quizás es un día el simple hecho de salir a pasear, ¿sí? El intentar dentro de la medida que puedo, el respirar, ¿por qué no abrazar un árbol? Y ahora os reiréis. No, no nos reímos, no te preocupes. Si no lo habéis hecho nunca, os lo recomiendo. Es un contacto o simplemente el hecho de ir descalzo. Y por la misma montaña, por muy buenas bambas que tengas, dedica un momento, párate, descálzate y anda, enraízate con lo natural, con la tierra. Todo esto te hace pues que a la larga estés vital, ¿sí? Y que en esos descansos también pues tenga descansos reparadores. Nuria, pocas cosas se tienen que añadir aquí. Nada más que añadir, solo recargar lo que ha dicho Mary, que es muy importante, sobre todo esperar un ratito después de cenar, antes de acostarnos, no dejemos la cena para muy tarde. Esperemos siempre un par de horas desde que hemos cenado hasta que nos vayamos a dormir y sobre todo intentar cenar ligero por la noche. Uh-huh. Si queréis buscar a Mary, la podéis encontrar en redes sociales como mary.vital y a partir de ahí pues ella hace una gran divulgación sobre alimentación y prevención, porque al final la prevención es todo aquello buen alimento que nos ayuda a tener una vida mucho mejor. Gracias, Mary, ha sido un placer. Igualmente, gracias a vosotras por este espacio de conversación vital y que os escucharé. Hasta aquí el episodio de hoy. ¿Te ha gustado? No dudes en suscribirte y así estarás informada de todos los capítulos que, como este, seguro te ayudarán a sentirte bien. Porque recuerda que la salud de la mujer se escribe con B de bienestar. Hasta la próxima.